Hoy vamos a examinar a fondo una figura que, bueno, para muchísima gente en Latinoamérica era sinónimo de glamour, de alta peluquería. Una figura archiconocida. Totalmente. Roberto Giordano. Su nombre ha vuelto a sonar con muchísima fuerza, pero por un motivo bastante más oscuro. Sí. A raíz de la desclasificación de los documentos del caso Jeffrey Epstein en Estados Unidos, pues su nombre ha aparecido en la lista. Y esa conexión es la que, por así decirlo, ha abierto la caja de Pandora. Porque lo que tenemos sobre la mesa, partiendo de un reportaje muy extenso de la televisión argentina, no es solo un vínculo con Epstein. Es más que eso. Mucho más. Es el detonante que nos obliga a mirar qué se cocía de verdad detrás de los focos, de las modelos, del lujo de Punta del Este. Y bueno, la historia es bastante más turbia de lo que parecía. Totalmente. Porque el objetivo de hoy es justo ese, usar esta nueva información para tirar del hilo y entender quién era Roberto Giordano más allá del personaje público. Exacto. Así que si te parece, empecemos por el principio de todo este lío. La conexión con Epstein. ¿Qué es exactamente lo que se ha encontrado en esos papeles? Pues mira, lo que aparece en los documentos es algo muy, muy concreto. Transferencias bancarias. ¿Dinero? Dinero. Se trata de 3 giros, cada uno de $500, enviados por Jeffrey Epstein a una cuenta bancaria en Uruguay. Vale. Y esa cuenta estaba a nombre de Roberto Giordano y de su esposa, Mirta. Un momento, para. ¿Estamos hablando de $1.500 en total? Sí. Con las cifras astronómicas que se movían en el universo de Epstein, ¿de verdad esto es relevante? Suena a muy, muy poco dinero. Casi calderilla para esa gente, ¿sí? Exacto. Parece poco, desde luego, pero ahí es donde, según la investigación, podría estar la clave de todo. Ah, sí. Es una jugada que vista con lupa parece muy astuta para pasar desapercibido. Resulta que en Uruguay, en aquella época, la ley no obligaba a informar ni a investigar las transferencias que fueran inferiores a $500. Ah, o sea que era el umbral. Era el umbral para no hacer saltar ninguna alarma. O sea que hacer 3 transferencias separadas de 500 en lugar de una de 1.500 podría ser una estrategia totalmente deliberada para evitar que cualquier organismo se pusiera a mirar de dónde venía ese dinero y por qué. Justo. Es como pasar por debajo del radar a propósito. Exactamente. Es una técnica de pitufeo, como se la conoce en el argot financiero, para mover dinero sin levantar sospechas. Ya. Y si a esto le sumas otro dato que aporta el reportaje, la cosa se pone aún más interesante. A ver. Epstein viajó a Punta del Este, que era el centro de operaciones de Giordano, su reino particular. Y no solo eso, se alojó en un hotel que estaba a poquísimos kilómetros de la mansión del propio Giordano. Claro, la proximidad física suma a la conexión financiera. Ya no es solo un movimiento de dinero, es que apunta a una posible relación personal. Y esa es la gran pregunta que lo envuelve todo, y que la investigación deja en el aire. ¿Qué tipo de relación era esta? Claro. ¿Fue un simple contacto financiero por algún servicio? ¿O estamos hablando de una complicidad mucho más profunda? La sombra que planea sobre todo esto y que lo hace tan grave es la de la trata de personas. Que era el núcleo del caso Epstein. Esa es la duda que genera una inquietud tremenda y que la justicia norteamericana, tendrá que intentar aclarar. Entonces, esta conexión con Epstein es lo que ha hecho que todo salte por los aires ahora. Pero según el reportaje, y esto me parece clave, las polémicas de Giordano no son algo nuevo, ¿verdad? No, para nada. Su historial ya venía cargadito. Para nada. Lo de Epstein es la punta de un iceberg que lleva décadas formándose. Giordano construyó un auténtico imperio, con peluquerías en Argentina, Uruguay, Paraguay. Sí. Pero su joya de la corona, su gran escaparate al mundo, eran esos desfiles monumentales que montaba en Punta del Este. Claro. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, el reportaje destapa un historial como empresario que es, como poco, aterrador. Es que la cifra que se da es tremenda. Hablan de hasta 500 personas afectadas y el método que describen es de una frialdad increíble. No se trata de un mal jefe, es algo sistemático. Es un mecanismo perverso. La práctica, según denuncian decenas de exempleados, consistía en hacerles firmar la renuncia cada cierto tiempo para inmediatamente después volver a contratarles. Con lo cual, Con esa simple firma, su antigüedad en la empresa se ponía a cero. y al poner el contador a cero, si algún día los despedía, la indemnización que les correspondía era ridícula, en lugar de la que merecían por todos los años que llevaban trabajando para él.
Es una forma de robarle sus derechos laborales en su propia cara. Brutal. Y ojo, no es solo una acusación de exempleados enfadados. Esto llegó a los tribunales y acabó con una condena judicial en firme para él. Ah, que hubo condena. Sí, por insolvencia fraudulenta. Ojo al término. A ver, explica eso bien porque insolvencia fraudulenta suena muy técnico, pero la idea que hay detrás es terrible. Significa, en palabras sencillas, que vació sus empresas a propósito para no pagar las deudas que tenía con su gente. O sea, ¿fingió estar en la ruina? Fingió estar en la ruina, declaró que no tenía un duro, para quedarse con el dinero que les debía a sus trabajadores. Es un delito, no una mala gestión. Ya. Y el contraste es brutal. El reportaje detalla que era dueño de propiedades inmensas. Se habla incluso de un cerro entero en Uruguay a su nombre. Increíble. Y mientras tanto, su propia hermana cuenta que Giordano se declaró indigente para no pagarle a ella la indemnización que le debía. A su propia hermana. A su propia hermana. Es que el nivel de crueldad es difícil de asimilar. Hay una cita en el reportaje de un antiguo empleado que me dejó helada. Dice textualmente: nunca dejas de ser víctima de esos malditos manipuladores, y termina con un insulto durísimo que deja claro el nivel de rabia. El dolor que arrastran, claro. Sí, es que llegaron a unirse y a formar una asociación de damnificados para poder hacerle frente. Porque este patrón de comportamiento iba mucho más allá del dinero. Lo que describen las fuentes es un abuso de poder constante, una sensación de impunidad total. Se sentía intocable. Totalmente. Y esa sensación venía, en parte, de sus conexiones al más alto nivel. No podemos olvidar que por sus manos pasaban las primeras damas de toda Latinoamérica. Era su peluquero de confianza. Fíjate. Y el reportaje cuenta que a veces las mandaba a buscar en helicóptero a su mansión. Y a esa sensación de estar por encima de los demás, al parecer, se traducían actitudes muy despreciables. La investigación saca a la luz acusaciones directas de racismo. Sí, es uno de los puntos más feos. Se afirma que él consideraba a los uruguayos una raza inferior. Y que con esa justificación se sentía legitimado para maltratar al personal local que trabajaba para él. ¡Qué fuerte! Es que hay anécdotas que pintan un retrato muy claro del personaje, como la que cuentan de que supuestamente metía ropa de contrabando en Uruguay para sus desfiles. Sí, le he leído. Se ahorraba los aranceles y luego la vendía haciendo una competencia totalmente desleal a los comercios locales. Y la más famosa, que es casi una leyenda urbana, pero que el reportaje confirma, es la de la frase «No me peguen, soy Giordano». Sí, esa es mítica. Al parecer surgió después de que le dieran una paliza en un estadio de fútbol. Se metió en la grada de los hinchas más radicales a intentar darles órdenes. Como si fuera el dueño del equipo, vamos. Exacto. La reacción, claro, fue violenta. Y su respuesta, en medio de los golpes, fue esa. Como si su nombre fuera un escudo mágico contra el mundo real. Es una anécdota que sería hasta cómica si no revelara esa soberbia tan profunda, esa desconexión total. Y parece que esa actitud la aplicaba a todos los ámbitos, incluso al más personal. El reportaje se mete en su círculo íntimo y cuenta algo muy revelador sobre su propia familia. Es un detalle muy duro. Se cuenta que Giordano sentía vergüenza del color de piel de su madre. ¡Ostras! Y que para que los clientes de su exclusivo salón de peluquería no la vieran, la hacía entrar y salir por una puerta trasera. ¡Qué terrible! Es un gesto que lo dice todo sobre sus prejuicios y su obsesión por las apariencias. Desde luego. Es que todo este patrón de abuso de poder, de sentirse por encima de la ley, nos lleva directamente al tema más oscuro de todos. Y es aquí donde la historia, de alguna manera, vuelve a conectar con el ambiente del caso Epstein. Exacto. Porque si hay algo polémico y recordado de los desfiles de Giordano, además del lujo, era la presencia constante de modelos menores de edad. Sí. Y no hablamos de chicas de 17 años, hablamos de niñas de 14 o 15 años desfilando en lencería o con ropa muy provocativa. Y no era algo que se intentara disimular, más bien al contrario. Él mismo, con el micrófono en la mano, anunciaba con orgullo la edad de las chicas en la pasarela. Sí, lo gritaba. Y aquí tenemos a fulanita con tan solo 14 añitos. Es que, visto desde hoy, se te ponen los pelos de punta. Totalmente. De hecho, el reportaje apunta a una línea de ropa que él mismo lanzó, que se llamaba RG Under. Under. La sospecha que se plantea es si la palabra under era una referencia velada a underage, que en inglés significa precisamente menor de edad. ¡Qué siniestro! Pero a ver, ¿esto era algo que en la época se veía como normal o ya entonces generaba polémica?
Es un punto importante. Es cierto que en aquellos años, en el mundo de la moda, la figura de la Lolita, la modelo extremadamente joven, estaba más normalizada que ahora. Ya. Pero lo de Giordano iba un paso más allá. Y no es un análisis que hagamos ahora con la mentalidad de 2024. No es a posteriori. Para nada. Ya en 2006, las propias autoridades uruguayas intervinieron. Le clausuraron un desfile justo por eso, por la exhibición sexualizada de menores. Anda. Según se cuenta en la investigación, ese fue el primer gran golpe a su sensación de impunidad en Uruguay. Fue la primera vez que una autoridad le paró los pies. Le dijo hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Es que la pregunta que se desprende de todo esto y que el reportaje deja flotando en el aire es terrible. La plantean con mucho cuidado, pero la idea es clara. De todas esas niñas que pasaban por sus desfiles, a algunas se las promocionaba para que tuvieran una carrera como modelos y a otras se las destinaba a eventos privados. Esa es la gravísima sospecha que lo tiñe todo. Cuando juntas todas las piezas, el abuso de poder, la obsesión por las menores, la falta de escrúpulos y la conexión, aunque sea solo financiera, con alguien como Jeffrey Epstein. Es inevitable pensar mal. Es inevitable que surja esa pregunta. La línea que separa la promoción de talento de la explotación de la vulnerabilidad se vuelve increíblemente difusa en este contexto. Recapitulando un poco, es que es un viaje alucinante. Empezamos con una simple transferencia de $1.500 en unos papeles en Estados Unidos y eso nos ha llevado a un recorrido de décadas. Sí. Un historial de acusaciones gravísimas, un fraude laboral masivo, un abuso de poder sistemático, un maltrato personal que llegaba hasta su propia familia y, lo más inquietante, la utilización de niñas en sus espectáculos de una forma, que nos parece absolutamente inaceptable. Y lo más revelador de todo es que casi nada de esto era un secreto. Eso es lo más fuerte. Las polémicas de Roberto Giordano eran conocidas. Se había hablado de ellas en la prensa, se le había denunciado en los juzgados durante años. Lo que ha hecho la conexión internacional con el caso Epstein es simplemente proyectar un foco mucho más potente y oscuro sobre una historia que, a nivel local, ya era muy turbia. La ha puesto en el mapa global. Exacto. Ha puesto en el mapa global algo que en Argentina y Uruguay ya se sabía o al menos se intuía. Nos queda una reflexión final, casi una pregunta para quien nos escucha. El caso de Giordano es el ejemplo perfecto de cómo las conductas más deleznables de un personaje público pueden quedar durante años en una especie de zona gris, Sí, toleradas o minimizadas por su fama, su poder o su dinero. exacto. La gente veía el glamour, pero prefería no mirar lo que había detrás. Y esto nos lleva a preguntarnos algo inquietante. ¿Cuántas historias como la de Roberto Giordano siguen ahí fuera, ocultas a plena vista, esperando simplemente a que un documento desclasificado, una transferencia bancaria o el testimonio valiente de una víctima las saque de una vez por todas a la luz?